Shalom, shalom, soy el rabino Ariel Groisman del Centro de Estudios Luz de la Torá y vamos a compartir en las próximas 20 clases en este ciclo de Retorna 2024 organizado por Torá para las Naciones y Noajidas TV, el curso sobre el libro del profeta Yoná. Vamos a dar en la primera clase una introducción al tema, cómo va a ser la modalidad de aproximación y abordaje al texto, ya que los textos milenarios, especialmente aquellos que pertenecen a la Torá escrita. Por Torá escrita entendemos el Tanaj, que es el conjunto de libros sagrados que Dios legó al ser humano para guiar como instrucción, como manual de instrucciones para la vida. El Tanaj está compuesto de tres bloques: Torá, la parte del Pentateuco, los 5 libros de Moshe; la parte de los profetas, que vamos a explicar de qué se trata, y luego los escritos, los libros de los reyes, como el libro de los Salmos y los libros del rey Salomón. Sobre el segundo bloque de los profetas, reconocemos dos tipos de profetas: aquellos que tienen libros más extensos como Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los libros más cortos, llamados profetas menores, no porque tengan un rango menor en importancia, sino por el hecho que sus libros son más pequeños. Dentro del conjunto de 12 libros que son los profetas más cortos, como Oseas, Miqueas, está dentro de esto el libro del profeta Ioná, que tiene 48 versículos distribuidos en 4 capítulos, y es un libro fundamental para empezar a abordar el tema, especialmente cuyos mensajes son realmente universales. Habla de la justicia, de la capacidad de recuperación ante las transgresiones y las caídas de la vida, sobre qué quiere decir obediencia a la palabra del Eterno y cómo uno se recupera después de una rebeldía, cómo las personas pueden reparar el daño que hicieron, y muchos mensajes que vamos a empezar a desencriptar y desenvolver de acuerdo a los comentarios de los sabios de Israel. Cuando hablamos del libro del Tanaj, ningún libro de las escrituras se lee con la traducción tal cual como uno leería un libro de ensayo o un libro de prosa, sino que hablamos de textos que tienen, en el caso del profeta Yoná, 2500 años, y fueron transmitidos generación tras generación y, entre comillas, canonizados, ingresados a los libros sagrados por la Magna Asamblea, Anshei Knesset Agdolá, que es el grupo de sabios que dirigió y gobernó al pueblo de Israel luego de la época de los profetas. Estamos hablando entre la primera, entre la destrucción del primer templo y la construcción del segundo templo. Ya vamos a ampliar en esto. La idea de hoy es un panorama general del libro, de qué trata y cómo va a ser nuestra aproximación al texto. Habíamos explicado que no se leen los textos lineal y se trata de interpretar, no funciona así. Hay un método, una técnica, diferentes técnicas de aprendizaje, abordaje hacia las fuentes, desarrollada por los sabios de Israel durante milenios. Entonces tenemos que ir a la luz de los sabios de Israel, tal cual como establece la Torá. El mismo Pentateuco, Deuteronomio 17. Cuando tengas dudas sobre algo, consulta con los sabios de cada momento y lugar, y ellos te van a indicar. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, procede tal cual te dicen. Especialmente cuando la única autoridad válida para aplicar e interpretar los textos sagrados son los sabios de Israel, no cualquier sabio de Israel. Hablamos los grandes sabios que vivieron hace siglos y milenios, aceptados por todos los sabios de Israel y transmitidos generación tras generación. Ellos compusieron literalmente miles de libros sobre comentarios sobre el Tanaj, sobre el Talmud, sobre diferentes libros, y vamos a valernos de ellos, de los comentarios clásicos como Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, el gran sabio que escribió una explicación, un libro de explicación sobre todo el Tanaj, sobre toda la Torá y los profetas y los escritos, y también otros libros como la explicación del Talmud. Famoso sabio Rashi vivió en Francia hace 900 años, pero también vamos a tomar de otros sabios más antiguos y más contemporáneos. Por ejemplo, Ramban Nachmanides, quien vivió en la España antigua del medioevo hace 700 años. Por ejemplo, el sabio Abarbanel, que vivió también en la España previo a la expulsión de los judíos. De hecho, fue quien comandó
digamos, la expulsión de los judíos de Egipto para contenerlos y darles guía y esperanza hacia los países de la incipiente América hace 500 años, y comentarios más cercanos a nuestra época, el famoso sabio racionalista Malbim, Rabbi Meir Leibush, que escribió su comentario especialmente tomando diferentes inquietudes de su época y explicando la Torá a la luz del siglo, de la mitad del siglo XIX, y diferentes sabios y sabias del pueblo de Israel que comentan tomando las herramientas y los métodos de interpretación recibidos generación tras generación desde el Sinai hasta adelante. Es decir, ya cuando Dios reveló la Torah escrita, también reveló el modo de aplicación de la Torah oral, a pesar que no estaba escrita, pero los enfoques, los esquemas y luego esas estructuras y los métodos de interpretación e inferencia para aplicar en cada generación cuál es el mensaje divino de las escrituras para cada generación. Eso fue transmitido en los grandes centros de estudio, yeshivot, seminarios rabínicos en cada uno de los países, tanto en Europa, tanto en Asia, en África y luego en América, obviamente, y escritos en libros que son de acceso público, porque siempre el pueblo de Israel y sus sabios no se reservaron el conocimiento para sí, sino como primer mandamiento de la Torá, difundir, explicar y enseñar la Torá. Obviamente que hay diferentes niveles de profundización y comentarios, y también diferentes abordajes. Lo que vamos a hacer nosotros es tomar el texto, especialmente la traducción al español del texto de Yonah. Vamos a siempre leer la misma traducción. En este caso seleccionamos del sitio de internet del Instituto Herzog, que está haciendo un trabajo encomiable, traduciendo y explicando todo el Tanaj y poniéndolo a disposición de todas las personas. Atanaj.com, el rabino Shmuel Korenblit lo está haciendo ya hace más de 15 años. El texto del profeta Yonah vamos a tomarlo de ahí. Después voy a dejar el enlace en el grupo de WhatsApp. Atanaj.com se llama así, Hatanakh.com, en la parte del español, que no solamente tenemos el texto de la traducción sin comentarios, porque esa es la idea. Vamos a ir montando todos los comentarios tomados de, por ejemplo, sitios como sefaria.org, una gran biblioteca online con diferentes métodos de búsqueda. También hay infografías, y vamos a buscar especialmente cuáles son los mensajes específicos para personas de todas las naciones y orientados hacia nuestra generación. Siempre sabemos que dentro de los 55 profetas registrados, además de los libros, cada uno de los libros trae diferentes profetas. De los 55 libros de los profetas y mensajes de los profetas que nos llegan en las escrituras, hubo realmente cientos de miles en el transcurso de la época de revelación de la divinidad, mientras que estuvo el santuario y anteriormente el tabernáculo. Dios se revelaba y manifestaba sus mensajes en forma directa a través de los profetas. Y los libros de los profetas que tenemos hoy es un resumen de aquella profecía cuyos mensajes son relevantes para cada momento y lugar, atemporales. La tarea de coleccionar e introducir en este canon fue de la Magna Asamblea, como dijimos, Anshe Knesset Agdolá, comandados por los primeros sabios, Esdra y Nehemia, que escribieron también libros del Tanaj, Shimon Atzadik, Shimon el Justo. Estamos hablando hace 2300 años, cuando el pueblo de Israel vuelve de su exilio de 70 años desde Babilonia a la tierra de Israel a construir el segundo santuario. Ya en esa época no había revelación divina como tal. Dios nos manifestaba a través de milagros y maravillas, especialmente a través de percibido a través de los sentidos humanos, vista, oído, que eso era la época de la revelación del templo de Israel, del templo de Jerusalén, sino que empezó la época de transmisión oral y transmisión generacional a través de los sabios. Cuando hablamos de los sabios hablamos lo opuesto del profeta. El profeta es aquel
que Dios le habla y se comunica a la humanidad a través de ellos. Como Dios, a causa de las transgresiones reiteradas del pueblo de Israel y también de las naciones, decidió retirarse, replegarse, consecuentemente entramos en una situación de exilio. Exilio no es solamente que el pueblo de Israel está fuera de su tierra, sino que la humanidad está carente de la comunicación directa de Dios. Y obviamente que Dios dejó el sistema de normas que es la Torá y los mensajes de los profetas atemporales para todas las generaciones, y la orden de los sabios de cada momento y lugar, dada por Dios en Deuteronomio 17, que tienen el deber de aplicar, orientar, interpretar en cada momento y lugar de la civilización cuál es el mensaje divino y cómo se dictamina no solamente la ley, sino en este caso lo que nos compete, lo que venimos a desarrollar en este curso, cómo abordar los textos sagrados. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, cada una de las clases va a tener, vamos a mostrar en pantalla. Esta clase no tenemos placas, pero vamos a hacer, a partir de la semana que viene, vamos a hacer el texto en la pantalla y vamos a montar sobre el texto que ustedes van a seguir en el sitio que dijimos del Instituto Herzog, del Tanaj. Vamos a ir copiando y montando diferentes comentarios de diferentes sabios autorizados. Incluyo, muchas veces vamos a mostrar diferentes enfoques en diferentes generaciones, en diversas generaciones, para que vean la riqueza del texto. Un gran maestro en la Yeshiva, gran rabino, que nuestro seminario, cuando lo hicimos hace 30 años, nos explicó lo siguiente. Dos discípulos estaban debatiendo sobre la grandeza y sobre el ímpetu de sus maestros. Entonces uno le dijo al otro: mi maestro es realmente un genio, puede estudiar e interpretar 40 hojas de Talmud cada día, una cosa impresionante. Y el otro le discrepó y le dijo: mi maestro es mucho más grande y mucho más sabio que el tuyo. Mi maestro puede no estudiar en un solo día 40 hojas del Talmud, sino durante 40 días estudiar una hoja de Talmud. Es decir, que extrae en profundidad y en diferentes capas de saberes e interpretaciones y aplicaciones todo el jugo, todo el mensaje divino que tiene durante 40 días una hoja. Acá también, en ese mismo espíritu, vamos a tomar los 48 versículos, los 4 capítulos del libro de Yoná, para que tengamos en la mano, aferrado, con profundidad, un libro del Tanaj. Por eso, especialmente para personas que no vienen de un contexto de erudición judaica, acercamos el texto para que tengan en la mano, incorporado, estudiado, aplicado, un libro entero en forma profunda, para que vean cómo se estudia con la clásica metodología de los comentarios y supercomentarios, los libros que escribieron los sabios de Israel en cada generación. Obviamente, cuando hablamos de un tipo de literatura tan específica, tan profesional y tan antigua, hay un modo de abordar las formas y eso se estudia durante muchos años, cómo aplicar eso. Vamos a acortar la tarea y vamos a facilitar en forma profesional, moderna y amigable para ustedes esta tarea en el curso que comenzamos hoy. Entonces, esta es un poco la introducción y la modalidad. Vamos a ir un poco ahora, en la segunda parte de esta introducción, a hablar un poco más específicamente sobre el profeta Yoná. Yoná era uno de los profetas del pueblo de Israel, que Dios lo convocó a vaticinar a una nación no judía, a una nación. Por eso todo el libro de Yoná es el mensaje de los profetas de Israel para personas no judías. Y el mensaje de él es justamente universal, por eso es tan importante para todos los que se acercan al mensaje universal de la Torá, la práctica de los 7 principios universales, se autodefinen, empiezan a comprender cuál es la identidad espiritual que la Torá los dota, las leyes de Noaj, la identidad espiritual noágida. Es un libro específicamente para empezar por ahí. Obviamente que todos los libros del Tanaj deben estudiarlo con profundidad, pero para comenzar se comienza con este libro y eso es lo que se debe abordar, aparte de aprender metodología de estudio.
Vamos a dar un poco de datos bibliográficos y dónde se desarrolla. El profeta Yoná vivió y activó mientras que estaba el primer templo de Jerusalén. Hablamos el templo construido por el rey Salomón, donde el pueblo de Israel llegó como portador del mensaje divino para toda la humanidad a su máxima expresión. Es decir, podemos tomar los tres libros del Tanaj, los tres bloques del Tanaj, perdón, Torá, mensaje de revelación divina con el manual de instrucciones, tanto para israelitas, tanto para no israelitas, no ágidas. Luego, los profetas, el Tanaj culmina con la muerte de Moshe hace 3290 años, y le entrega el cetro de conducción a Josué, su seguidor, donde él cruza el Jordán luego de estar 40 años en el desierto, a recibir la totalidad de la Torá, luego de haber salido de Egipto. Bueno, eso es, digamos, la síntesis de lo que es el libro de todo el Pentateuco, la Torá. Después los profetas es el periodo de transmisión de 400 años, los libros de los profetas, desde que el pueblo de Israel cruza el Jordán y empieza por mandato divino el desarrollo y adoptar la soberanía de la tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham. Al principio, a tus hijos daré la tierra. El pueblo de Israel toma la soberanía y empieza a desarrollar las 12 tribus de Israel, cada una ocupa su lugar. Obviamente le permite a las personas que habitaban la tierra de Israel hasta entonces permanecer bajo un régimen especial, el régimen de ciudadanos residentes, que es Ger Toshav, que incluía observar los preceptos noágidas. La mayoría de ellos no quiso, por eso el pueblo de Israel emprendió una guerra por mandato divino, justamente para liberar la tierra de Israel, para desarrollar la nación del pueblo de Israel y lo que sabemos en sociología, pueblo, nación y Estado. Es la misma diferencia y esa es la historia un poco que documenta el Tanaj. Pueblo es la familia de Abraham, que incluye a los que iban a ser pueblo de Israel y a los diferentes pueblos monoteístas. De hecho, Abraham era padre de multitud de naciones monoteístas. Luego, nación. La nación es un pueblo con una ley que le da derechos, deberes y garantías, y el régimen de Ger Toshav, aquel que quiere incluirse sin ser israelita como ciudadano residente dentro del pueblo de Israel. Ger Toshav tenía que observar las leyes noágidas, y aquel que quiere naturalizarse como israelita, el régimen de lo que es la integración comunitaria, Ger Tzedek, o conversión al judaísmo. Eso es ya las 12 tribus de Israel más estas dos opciones de ciudadano residente más y naturalización dentro del pueblo de Israel. Igual que cualquier nación tiene regímenes de ingreso como ciudadano residente o como natural, como ciudadano del pueblo de Israel. Eso es nación, con una ley, ya no una familia, ya no la familia de Abraham, sino una nación con deberes, derechos y garantías. Y luego un Estado, literalmente una tierra física, la tierra de Israel prometida por Dios, soberana, con los diferentes poderes. Los poderes son los jueces, bien, que funcionaban como legislativo y judicial a la vez. Esto es importante remarcar. Cuando hablamos de los jueces, no es como entendemos en la sociedad occidental clásica, la división de tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. La Torá reconoce cuatro poderes. El poder del ejecutivo, digamos, lo que llamamos el rey, el presidente del pueblo de Israel, que es nombrado por el consenso de las 12 tribus, que derivaba de la tribu de Yehudá. El poder el poder religioso, si quieren decirle, los sacerdotes, la tribu de Leví, que oficiaban en el templo, de la tribu de Leví. Por eso el poder religioso, si quieren decirlo así, y el poder ejecutivo nunca estaban en una misma persona, porque uno derivaba de la tribu de Leví, de Yehudá, y otro de la tribu de Leví. Luego, el cuerpo colegiado, que es legislativo judicial, o sea, el parlamento y los jueces, que era un solo cuerpo en la Torá. Y obviamente, cuando hablamos de jueces no es solamente dirimir litigios, dictaminar leyes, sino formular y aplicar leyes reparadoras o leyes de organización para que no se lleguen a los litigios. Tienen los jueces las dos funciones, legislativo y judicial. Y después, lo que nos compete en este curso, el Naví, el profeta, que era el procurador de la nación, aquel que portaba el mensaje divino
y de hecho que Dios confiere profecía a los seres humanos es un fundamento de la fe monoteísta, el fundamento número 6 de los 13 fundamentos de la fe monoteísta que lo enumera y codifica el Maimónides, y fungía como el procurador de la nación, el contrapoder, aquel que tenía el deber de denunciar las desviaciones y corrupciones de los demás poderes, del rey, del ejecutivo, del legislativo judicial, de los jueces y de los sacerdotes. Y de hecho, con esta idea de pueblo, nación y Estado, Estado ya con un Estado soberano, cumplido eso cuando luego de liberada la tierra de Israel bíblica y las tribus, cada uno en su sector, empezando a practicar las leyes nacionales del pueblo de Israel, no solamente las leyes rituales, sino las leyes nacionales, que incluía el desarrollo de un ejército, la soberanía, el formar una capital, la capital de Jerusalén, establecida por el rey David, y su hijo, el rey Salomón, construido el templo de Jerusalén. Con todo esto se desplegó, se desarrolló el plan original que Dios tenía de que el pueblo monoteísta, la familia de Abraham, vuelta, transformada en nación, con una ley, con derechos, deberes y garantías, y la posibilidad de incluirse a personas que no eran de la familia de Abraham, naturalizados o ciudadanos residentes, como habíamos explicado, y ya con un Estado soberano, con todos los poderes desplegados de jueces, legislativo judicial, de los sacerdotes en el templo de Jerusalén, construido por el rey Salomón, y de eh, el, eh, el rey, presidente, por consenso de las tribus, y el procurador, los profetas que auscultaban, observaban al pueblo, no solamente que los reprendían, sino los orientaban, los guiaban y contaban, relataban las recompensas que la Torah tiene bajo la observancia del pueblo. Con todo el sistema se cumple un poco el vaticinio de los profetas, de Dios, el objetivo de Dios primario: me harán un santuario y moraré dentro de ustedes. Es decir, que el pueblo de Israel tenía, a partir de ese momento, recaía sobre él la misión de ser luz para las naciones, entregar los principios de justicia social, de espiritualidad y de rectitud escritas en la Torá, con un mensaje divino para todos los seres humanos, y ser, como dice también el profeta Isaías, testigos propios de esa revelación y compartir esta llama espiritual a todos. Dentro de ese marco se inscribe la vida del profeta Yoná, hijo de Amitai, que activó después de la muerte del rey Salomón hace aproximadamente 2700 años, en la época del rey Jeroboam II, estamos hablando hace 2700 años aproximadamente, donde Dios le encomendó una misión. Esto lo vamos a ver en detalle y en el transcurso de los versículos. Le encomendó, no quiero empezar a avanzar sobre la historia porque vamos a profundizarla, le encomendó una misión: dirigirse a Nínive. Nínive era la capital de Ashur. Ashur era un imperio de la época antiguo, de la época de la Mesopotamia, que existió hace 21 y 14 siglos en esa época, donde hoy en día es el territorio de Irak, y fue la primera imperio metrópoli. Vivían ahí 120.000 personas, que para la época era realmente una metrópoli. Se habla de un desarrollo civilizatorio y urbano muy grande. Y la transgresión que ellos cometieron, la transgresión colectiva, aparte de la individual, fue el robo indiscriminado. El robo, y siempre hubo personas que robaban, y la Torá lo pena, es uno de los principios universales, y ordena a los jueces que lo apliquen. Pero acá hablamos del robo generalizado y la estafa y el fraude generalizado. Todos robaban de todos todo el tiempo. Después de mucho tiempo que Dios, que es lento para enojarse y de inmensa piedad, pero se colmó la ira divina y envió al profeta Yoná a justamente vaticinar a esa ciudad imperio, que obviamente no eran israelitas, eran todos no israelitas, pero violaban la ley divina del robo generalizado y otras cosas más que vamos a ver, y le ordenó a profetizar que si no
reparaban el daño que hacían, hacían una teshuvá, un arrepentimiento y una reparación del daño, devolviendo lo robado, y un cambio de conciencia y de actitudes nacional, a más allá de lo individual, toda la nación tenía que transformarse, iba a ser devastado toda la nación, tal cual como Dios devastó a otras naciones transgresoras como Sodoma y Gomorra, bueno, el diluvio, etcétera, etcétera. Jonás se niega a esa misión. Sabemos que un profeta que niega o contiene la profecía tiene pena de muerte, literalmente. Él se escapó de la presencia divina, se embarcó, en lugar de ir al norte, a Siria, lo que es Irak, fue al sur, o sea, se escapó de la presencia divina. Dios ahí le envía eh, un, eh, una tempestad, y hasta ahí cuento la historia, porque después suceden diferentes eventos con él, y en una segunda se arrepiente de lo que hizo, y en una segunda Dios le salva de vida, en una segunda misión Dios le ordena de nuevo ir a Nínive. En este caso él observa y obedece lo que dice, llega a Nínive, empieza a difundir este mensaje, la gente empieza a tomar conciencia, y toman actitudes de teshuvá, de arrepentimiento y retorno al Eterno, devolviendo lo robado, y una serie de prácticas que tienen como todo esto tiene muchos mensajes prácticos para hoy en día: cómo las personas reparan el daño, cómo las personas se acercan al Creador, cómo las personas toman conciencia. Todo esto vamos a explicarlo de acuerdo a la luz de los sabios de Israel, en cada uno de los versículos. Por eso no quiero adelantarme, estoy solamente dando un panorama general. Y es así que toda la nación de Nínive es perdonada por el Eterno a causa de que obedecieron al profeta y principalmente llevaron a la acción, y Dios consideró sus acciones de reparar el daño que hicieron y entrar en situación espiritual, y Dios los perdonó absolutamente y no los devastó. El libro tiene muchas aristas, muchas formas de abordar el texto, es muy rico, por eso vamos a extraer todo el jugo, todo el mensaje que tiene para nuestra vida. Esto es un poco del libro de Yoná. El libro propiamente dicho, la historia de Yoná la vivieron presencialmente todo el pueblo de Israel y lo transmitieron generación tras generación. Y el libro de Yoná, junto con los Treyasar, los 12 libros de los profetas menores, más el libro de Yehezkel, Ezequiel, fue escrito por el conjunto de 120 sabios comandado por Ezra y Nehemia, que comandó, como dijimos, al pueblo de Israel en la Shivación, en la vuelta a la tierra de Israel, para construir el segundo templo y morar ahí, a pesar que no tenían soberanía ya en ese momento, pero construyeron el templo de Israel y comandaron, y ellos fueron los que eh, seleccionaron y escribieron los libros del Tanaj que aún no estaban escritos. Cada uno de los libros del Tanaj lo escribió otro profeta, otro sabio. El libro de Samuel, Shmuel, lo escribió él mismo, y así diferentes, como tal como lo establece el Talmud, Tratado de Baba Batra, página 14, quien escribió cada uno de los libros del Tanaj. Y la Magna Asamblea escribió esto justamente porque el profeta Yehezkel profetizó justo en el final de el primer templo, y sabemos que para recibir la profecía tenía que estar el templo revelado. Eso es lo que marca la diferencia entre los profetas y los escritos que tuvimos, los libros de los escritos. Por ejemplo, el libro de Daniel, Daniel no era un profeta, era un libro, un sofer, un escriba, porque él actuó en Babilonia cuando no había profecía. Lo que marca el corte entre los profetas y los otros sabios, escribas que no eran profetas, por eso fueron clasificados en la tercera parte que tuvimos escritos, es si estaban presentes en el momento de la revelación de Dios a través del templo de Jerusalén o después del exilio. Es por eso que Ezequiel, que actuó parte después del exilio, parte de su actuación fue en el medio, y parte de los tres azar, los libros menores, que eran pequeños, como Yoná, como Shea, como otros más, esos libros no fueron escritos por los mismos profetas, sino fue tradición oral que del pueblo mismo. El pueblo mismo los vio actuar y sabía toda la historia, pero quien compiló los libros, justamente los hombres de la Magna Asamblea, que eran los 120 sabios comandados por Ezra y Nehemia. Hasta acá una introducción al tema de Yoná, y ya a partir de la próxima clase vamos a tomar el texto propiamente dicho y vamos a empezar a analizarlo. Voy a quedar a disposición de ustedes para preguntas, consultas, comentarios a través del grupo de WhatsApp. Cada una de estas clases va a tener media hora,
de video y de texto y de enseñanza, y después que quedo abierto a preguntas, consultas y comentarios con total libertad. Ustedes van a escuchar el video y van a ver el video en una punta, en algún momento de la semana. Por eso es asincrónico, pero a través del grupo de WhatsApp van a poder escribirnos todas las preguntas o comentarios que quieren y durante toda la semana vamos a ir respondiendo. Así que bueno, gracias por participar del curso. Shalom, shalom a todos y nos vemos en la próxima clase.